volver a manifestar la alegría de estar juntas y juntos de cuerpo presente. Muchas nos conocíamos por los cuadraditos de la pantalla, así que es una gran alegría. Ustedes participaron recién en un trabajo en comisiones, que el sentido era abrir la discusión en pequeños grupos con un texto que inspirara el intercambio. La idea era justamente a partir de ciertas preguntas que van a ir siendo abordadas a lo largo de este panel. Sin duda, algunos de los interrogantes y planteos vertebrarán las exposiciones y queda abierto un espacio y un tiempo al final de la mesa para que así lo desee pueda acercar las ideas que fueron analizadas u otras nuevas que se vayan suscitando al escuchar a las panelistas y a Sebastián. Sabemos que el tiempo de trabajo en pequeños grupos tal vez ha sido un tanto breve, pero lo consideramos una primera aproximación, una apertura, y les vamos a pedir sobre el final de la mesa que nos hagan llegar las producciones de los pequeños grupos, que va a seguir siendo retrabajado por el equipo de la dirección. En esta mesa, del mismo modo que en la mesa que tendrá lugar mañana, que coordinará Ani Malajovic, se presentarán algunas de las líneas centrales que en el contexto de la actualización curricular seguramente van a formar parte del marco general. En esta mesa se desplegarán aquellos ejes centrales relativos a lo plural, a las diversidades, a las interculturalidades. Y para darle la bienvenida, en este caso primero a Cristina, que nos va a compartir la experiencia del Jardín 951 de Moreno, me gustaría retomar algunas ideas que Sofía, que quedó al final de la mesa aquí presente, expone en la filmación de la serie Canto Rodado que produjo la Dirección Provincial, y de esta manera volver a invitarlos a mirar esos materiales en su totalidad, algún fragmento, compartirlos con las instituciones una vez más, porque pensamos que allí hay ideas valiosas para seguir pensando y construyendo nuestro nivel inicial de la provincia. Comparto solo una idea que expone ahí Sofi, por supuesto con mis palabras. Ella dice algo así: la provincia de Buenos Aires es sumamente diversa. Está formada por grupos de orígenes étnicos nacionales variados, por distintos grupos etarios de distintos géneros. Es una provincia que ha recibido y sigue recibiendo corrientes migratorias internas y externas de lugares muy diversos. La provincia está formada por grupos sociales que se relacionan con diferencias económicas e históricas muy marcadas, que emplean distintas formas de hablar el español y también en algunos casos algunas lenguas originarias de América y también otros idiomas, lenguas asiáticas, africanas, por ejemplo. En la provincia vive la mayor cantidad de integrantes de pueblos indígenas de nuestro país. Frente a esta enorme diversidad, el nivel inicial en nuestra provincia requiere de un diálogo intercultural que promueva la co-construcción de conocimientos entre los distintos integrantes de las comunidades. Un diálogo que permita que interactúen concepciones, cosmovisiones y formas de relacionarse. A la luz de estas ideas que planteaba Sofía, los invito a escuchar a Cristina. Gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación que nos hicieron. Hablo que nos hicieron porque traigo conmigo a mis compañeras del Jardín 951, a las niñas, a los niños, a las familias. Y hoy intentaré compartir este pequeño relato de lo que transitamos en nuestro día a día, o día con día, como dice Patri, en el que fuimos construyendo comunidad en el Jardín Omaña Pemita, que en guaraní significa mirada de niño. Somos un jardín del barrio Guaribay de Moreno con identidad cuartelera. Allí llegué en el 2008. Conocía poco y nada. Eran largas las distancias, tenía miedos, dudas, incertidumbre por lo que me esperaba en este nuevo lugar. Pero ¿saben qué? El Guaribay me cautivó, me enamoró, porque generosamente su gente cálida y sencilla me alojó. Otra compañera y amiga, Mónica, la nombro porque es otra compañera que se jubiló hace muy poquito, también iría para el cuartel y soñábamos con trabajar juntas. Pero a ella el mapa le indicó para el lado de José Cepaz,
un distrito cercano, y a mí para General Rodríguez, más exacto a 2 cuadras de ese distrito. Para los que no conocen, Cuartel Quinto, les cuento, está en medio de estos 2 distritos y las distancias son bastante largas, pero no había distancias que nos impidieran trabajar juntas. En ese mismo tiempo, la magia de WhatsApp hizo crear el grupo de directoras Las Cuarteleras. Así que así seguimos, y bueno, pero vuelvo a lo que nos convoca. Desde el 2009 iniciamos un camino junto a los docentes, pensando en trabajar por un jardín donde todos sean parte. Un lugar donde cada uno de los que ingresa pueda sentir que este es su lugar y que no es un invitado. Así, mirando atentamente a las familias, pudimos ver la diversidad cultural que existía y existe en nuestro barrio y los barrios linderos que son parte de nuestra matrícula. Familias argentinas, uruguayas, paraguayas, bolivianas, peruanas, algunas de Brasil y de Uruguay. También pudimos descubrir que una gran parte de nuestra comunidad tiene como lengua de cuna el guaraní. Fue así como juntos pensamos en un nombre que diera identidad a nuestro jardín y se propone para la votación Omaña Pemita, que en su traducción, como les dije, es como miran los niños, porque no es tan exacto el guaraní en el oral y en la escritura, así que es como miran los niños, la mirada del niño. Así que no solo intentábamos rescatar una lengua de cuna que circulaba en el barrio, sino una lengua originaria. El nombre además nos invitaba a asumir un compromiso y una mirada respecto a los pueblos originarios y su cuidado por la madre tierra. Así, sumamos a nuestro saludo de la bandera al emblema huipala y acompañamos el proyecto del artista plástico Andrés Cernelli, sumando llaves para la construcción del monumento a Mujer Originaria. También hicimos un intercambio con un jardín de misiones, Florcitas del Monte, con el que pudimos y seguimos intercambiando experiencias. Cada año fue proponernos un nuevo desafío. Algunas veces no fue fácil. Vaya si llegó trabajo. Los prejuicios, las actitudes discriminatorias, todo el tiempo se nos presentaba como un desafío propio y ajeno a continuar trabajando. Así surgió el proyecto Voces de nuestro jardín, rescatando las voces con sus diferentes colores. En los relatos e historias, la lengua de cuna de muchos de nuestros niños y niñas, y con ellos la cultura que aloja, las costumbres, las tradiciones, las comidas, las vivencias, los sentires. La idea era sencillamente visibilizar algo que estaba vivo, latiendo en la comunidad pero oculto, como una semilla que espera pacientemente en un pancito de tierra, a que el agua y el cuidado le inviten a crecer. Haciendo memoria, recuerdo a Eva, mamá de Leo, cantándole a los niños de Sala Lila un versito en lengua quechua, que su mamá le cantaba cuando era niña en Bolivia. Con la voz entrecortada, pero con la mirada profunda y agradecida por estar compartiendo algo de su vida. Tenemos tanto por aprender de nuestras comunidades, pero bueno, avanzó un poquito más. Así, las señas aprendimos junto a las familias y los niños, ellos nos enseñaron que Paraguay celebraba el Día de las Madres el 15 de mayo. Es el Día de la Madre Patria. Algunas mamás en las rondas de saludo comenzaron tímidamente a compartir cómo eran sus festejos y allí propusimos como una linda oportunidad incorporarlo como un festejo de nuestra comunidad. Tampoco fue fácil. Algunas veces, hubo rechazos, enojos en algunas familias. Hasta una vez una mamá vino a retirar a su niña antes del horario del festejo, porque consideraba que no tenía nada que aprender ni compartir con la cultura paraguaya, que eso no estaba de acuerdo con el festejo. Bueno, tal vez sería tiempo de que también nosotros pudiéramos buscar nuevas herramientas, nuevos puentes, para que aquellos que aún no podían entender o mirar esta forma de trabajo pudieran hacerlo. Era nuestra responsabilidad como docentes. En este tiempo y en este transitar tratamos de no perder la mirada, así que seguimos caminando con el desafío de construir un jardín donde todos quepan. Así, al año siguiente incorporamos el festejo de las familias de Perú, Uruguay, y aprendimos también que lo festejaban en mayo.
Entonces replanteamos la tarea. Así se sumaron relatos de abuelas, madres, en las rondas cotidianas y en las propuestas áulicas. Nuestra mirada estaría puesta en lo que las familias tenían para ofrecer, enriqueciendo nuestros aprendizajes y poniendo en valor la cultura de pertenencia, como un legado a sus niñas, niños y al barrio. Así nos propusimos sumar como festejo de la comunidad, en el marco del proyecto institucional de efemérides, Entre Todos Hacemos la Historia, el Día de Madres de Latinoamérica. Ya para este tiempo, las familias nos preguntaban si haríamos el festejo cuando iniciaba el año. Las señas suman sus planificaciones al itinerario de actividades, para hacer carteleras, compartimos actividades en la sala y se realiza el festejo. Allí se comparten recetas, el chipá, chipaguazú, que no es lo mismo, lo aprendimos ahí con la comunidad, el reviro, el vellú. También aprendimos algunos juegos, como la polca, la galopera, trabajar sobre las camisetas de fútbol, porque también estaba cuando estaba el mundial, que éramos Paraguay, Perú, Argentina, y en los partidos también se discutían en las carteleras y en las rondas. Y bueno, convivía todo en este espacio. Aprendimos que jugar a las escondidas se dice tucay cañí, y jugar a la mancha se dice tucay guapi. Y tiquichuela, que es como la payana nuestra, nada más que en Paraguay la juegan con semillas y acá las familias la juegan con piedritas o bolitas. Disfrutar del mate preparado con anís o con especies o clavos de olor como lo preparan las mamás en el Uruguay. Aprendimos del Perú y del arroz chaufa, el arroz frito. Y también que en Perú juegan al rum rum, que es como una especie de yo-yo, que hace un ruidito cuando lo estiramos, y eso nos enseñó la familia de Emma. Las tortas fritas, la chacarera, el asado, el chamamé. Desde festejos, de ese festejo todos somos parte. Es la Latinoamérica de nuestra comunidad. Hoy, a 14 años de haber transitado ese jardín, nos invitan a contar la experiencia. Y realmente es un honor estar aquí. Y en nombre de mis compañeras, Fernanda, Fabiana, Jessica, Mariela, Jessy, Andrea, Mariela, Laura, María, Valeria y tantas docentes con las que caminamos junto a los niños, niñas y familias, les digo muchas gracias por escucharnos y escucharme. Y les digo que tal vez todo puede ser más simple si miramos la vida con mirada de niño. Entonces, tal vez, ya no hablemos de los otros, porque logramos construir un nosotros, donde ya no tengamos que hablar de incluir, porque nadie quedará afuera. Porque desde cada lugar seguiremos trabajando comprometidos en una pedagogía del buen vivir, donde cada uno pueda hacer con su historia, con lo que trae y le pertenece como valor de identidad, para gestar junto a otros espacios de igualdad, oportunidades, ternura, respeto, y pueda ser en definitiva un ser con otros. Y en esta utopía que nos moviliza cada día, simplemente sabemos, como dice León en una canción El Desembarco, no pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Los y las abrazo con los colores de la huipala y la ternura de la Madre Tierra. Muchas gracias.
para empezar, una muy pequeña cita de Saramago, cuando él escribe sus memorias. Él siempre, quienes lo lean, fíjense en la frasecita que pone siempre al comienzo de los libros, que es una especie de dedicatoria ya también literaria. Y dice, dejate llevar por el niño que fuiste. Yo venía con eso justo, así que bueno, la compañera me lo dejó servido a mí en un punto. Así que bueno, justo por la mirada del niño, cómo miran los niños. Bueno, ahí Saramago nos decía, justamente recordando su infancia, Las pequeñas memorias se llama el libro, nos invitaba a dejarnos llevar por el niño que fuimos. Bueno, aclaraciones y agradecimientos. Primero a la enorme Patricia, que es pues, una compañera, una maestra, un faro, una llave, una puerta, una ventana, todas esas metáforas. Busquemos todas las metáforas para describirla que no nos van a alcanzar. Así que bueno, el agradecimiento enorme por andar juntos. Ella dice que andamos juntos, uno la mira, ¿no? Pero bueno, eso, una gran compañera y bueno, y agradecer a la mesa, bueno, compañera, y tengo que decir algo porque Sofía firmó mi título y yo no soy licenciado, soy profesor, así que antes que me digan algo, no llegué a licenciado, no apliqué a licenciado, no hice la tesis, Sofía no hice la tesis. No, perdón. Pero vos firmaste el título, Claro, ahora mira. Claro, bueno, vengo también y es realmente conmociona cuando alguien habla en plural, ¿no? Estamos tan habituados a escuchar singularidades, ¿no? Cuando alguien se presenta en plural y hasta, bueno, le pone nombre a ese plural, ¿no? Que en nombre de otras, ¿no? Y de otros, pero bueno, hablar en plural es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, hablo en plural en nombre bueno, de varios colectivos, algún colectivo educativo de una escuela en la que fui parte muchos años y un colectivo actual de integrantes de la Dirección de Educación Especial, desde donde venimos en este tiempo a conversar con ustedes y uno viene con lo que trae, como cada uno de ustedes, así que desde ahí vengo en nombre de un grupo de compañeros y compañeras que estamos conduciendo la modalidad en este tiempo, la modalidad de educación especial, y de ahí venimos a contarnos, a problematizarnos, a pensar algunas ideas. Bueno, quien estuvo hoy a la mañana abriendo junto con Patri este encuentro dice que somos gente de ideas, así que bueno, hagamos caso y discutámoslas, ¿no? Y pongámoslas por delante a las ideas de todo el laburo que hacemos cada día. Voy a empezar por algún lugar que es unir este nivel y esta modalidad que es la educación especial, que aparece con modos de hacer comunes, ¿no? Con alguna historia, con mucha historia de trabajo común. Esto después me va a dejar hablar de ideas y de conceptos, pero bueno, voy a ir y venir entre lo que conocemos y lo que también nos tenemos que poner a pensar. Inicial y educación especial vienen trabajando desde hace mucho tiempo y dicen que trabajamos bien juntos. Hay algo ahí como que en especial si quieren se trabaja en inicial, ¿no? Hay algo. Y también tenemos como algunas, no sé si similitudes, pero decimos, inicial se parecen algunas cosas o cómo trabajamos en especial. Hay alguna similitud, pero yo también creo que cargamos con algunos prejuicios comunes también en el sistema educativo. Ustedes quienes están con las primeras infancias, ¿no? y la escuela haciendo escuela con ellas, bueno, también cargan, ¿no? Que no se los voy a decir, ustedes lo saben mejor que yo, que lastre se tienen que sacar, ¿no? de encima en relación al lugar en el que los ponen en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasa en inicial, ¿no? O qué se cree que pasa, qué se cree que pasa desde afuera, ¿no? Yo hablo de lo que a educación especial les toca y que tiene que ver, invito a conmover a alguno de esos dos prejuicios que para nosotros son un problema, es que nuestra tarea está muy romantizada, ¿sí? Se dice que quien trabaja en educación especial hasta se hace un gesto, ¿no? de qué buena persona debe ser si trabajas en educación especial, ¿no? Y se nos rodea de toda un aura de bondad a quienes trabajamos con personas con discapacidad en el sistema educativo.
Y eso nosotros queremos discutirlo no para quitar la morosidad del trabajo, sino para poner lo profesional que ello tiene y el lugar político, y ahí también creo que cargamos con algún prejuicio ambos nivel y modalidad, porque nos parece que no somos trabajadores de la política, ¿no? Y hacemos política con las infancias, y hacemos política con los niños y las juventudes, digamos, pensamos política educativa. Eso a nosotros nos parece una clave para desandar alguna idea sobre los profesionales que trabajamos en la educación con niños, niñas en situación de discapacidad o con condiciones que también después tenemos que tensionarlas, por supuesto, pero ahí hay algo que del cual nos queremos desprender un poco o bastante, y otro es de la técnica, ¿no? De pensar que nosotros somos gente que sabe de algo que ustedes no saben, ¿sí? Y que ni se metan porque sabemos nosotros, pero sí le podemos decir a ustedes lo que tendrían que hacer con lo que nosotros sabemos, y ahí se produce algo que está muy lejos de ser un encuentro entre profesionales, entre docentes que saben de enseñar y necesitan trabajar juntos en ese enseñar, ¿no? Entonces, ahí, de esas dos ideas, nosotros nos gustaría dejarlas en suspenso, ¿no? Ni nuestra tarea está romantizada, ni es tan técnica, tan especializada, que otro no puede conocerla, ¿no? Hay una idea del mundo de la educación especial, que es un mundo del que solo conocen quienes trabajan en ella, y eso nos viene bárbaro, porque entonces nadie nos va a cuestionar ni a preguntar nada, porque es un saber que está encriptado en nosotros. Entonces nosotros queremos no diluir las diferencias. Eso también queríamos hablar un poco de ciertas ideas, bueno, y mi compañera seguramente profundiza mucho más, pero bueno, la idea de las diferencias al interior de cualquier colectivo, de un sistema educativo en este caso, no nos quitan un saber específico, un saber que puede mirar ciertas cuestiones, pero eso no nos hace estar al margen de esa construcción común. Creo que el nombre de este espacio tiene que ver con la construcción de lo común. Y yo empecé a hablar y ni traje a Graciela Montes, que justamente dice sí. Y esa imagen, Patrick, que vos te debes acordar, en el río, en el jardín, en Ensenada, en Isla Santiago, que bueno, fue una visita que hicimos juntos, y trae la frase de Graciela Montes que dice, bueno, que la escuela es la gran ocasión, ¿no? ¿Quién duda de ello? Bueno, ese era el comienzo. Hace 10 minutos había que empezar con esa frase. Bueno, voy a decirles rápido nuestros posicionamientos. Nosotros nos encontramos mucho en las escuelas. Entonces, queremos aprovechar este momento para decirles algunas cosas a ustedes que conducen el nivel, ¿no? Bueno, nuestra posición tiene que ver con la enseñanza. Y ustedes van a decir, y sí, ¿con qué va a tener que ver si son escuelas? Pero para nosotros es necesario decirles a ustedes que los trabajadores de la educación especial enseñan. Pero aunque me digan que sí, es obvio, para nosotros no tanto, porque a veces nosotros nos plantamos en una posición de apoyo o de ayuda a ustedes que enseñan. Y nosotros, pero en nuestra propia disputa, digamos, no hablo de las tensiones al interior nuestro mismo, de nuestro colectivo, es que nosotros no apoyamos la enseñanza que hacen ustedes, nosotros enseñamos por ustedes. Y eso las autorizamos en este momento a reclamarnos enseñanza y reclamarnos trabajo docente, y no un asesoramiento, porque ahí mismo se construye ese lugar especial. Se entiende como la lógica, como soy un especialista, te voy a decir qué tenés que hacer para enseñar mejor. Y nosotros reconocemos esa matriz, pero queremos conmoverla un poco, tensionar un poco la idea de que nosotros asesoramos a ustedes en el cómo enseñar ante ciertas diferencias con las que ustedes no saben qué hacer y nosotros sí. Porque cuando uno escarba en eso, muchas veces no hay una materialidad tal que diga cuánto sé yo que vos no sabés, y ¿no? Hay algo que construir ahí en conjunto, por supuesto con saberes específicos y con formaciones, pero hay algo que no se termina de construir en esa relación de no enseñantes que tenemos, ¿no? que nos ubican y nos ubicamos, ¿no? En algo de los apoyos, cuando aparece la idea del apoyo, o voy a decir así todas esas palabras que ustedes deben escuchar y que a veces no se agarran de nada, que es la adaptación, la configuración, no sé, la traducción, ¿no? Como algunas ideas que no hablan precisamente o centralmente de enseñar, ¿no? Cuando yo adapto algo, bueno, no estoy del todo enseñando, estoy adaptando lo que el otro sabe enseñar y yo lo acomodo más o menos a
a este sujeto que parecería que no llega a eso que llegan todos y yo lo ayudo a llegar. Esa lógica que se da mucho, pero la queremos discutir un poco, ¿no? La queremos discutir porque siempre si no ubicamos algo de las diferencias o de la diversidad en algunos sujetos y en otros no. Parece que habría 29 que más o menos se les enseña de una manera y habría uno o dos que deberíamos enseñarles de otra manera. Esa construcción la reconocemos y no nos interesa profundizarla sin dejar de mirar las diferencias. Ahí también queremos plantarnos, digamos, por eso un posicionamiento fuerte de la modalidad tiene que ver con el reconocimiento político de las diferencias, ¿sí? Le damos también discusión a una idea previa que diluía, ¿no? Entonces, bueno, en una cosa de todos somos iguales, o todos somos discapacitados, o todos, ¿no? Como una idea de inclusión lavada, ¿no? Muy sencilla. Todos somos parte de algo y todo, ¿no? Y una idea de diversidad también muy poco materializada, ¿no? Y bueno, más una enunciación que una categoría política, porque nosotros creemos también que la idea de diversidad y la idea de diferencias tiene que cruzarse con la idea de desigualdad, tiene que pensarse interseccionalmente, ¿sí? Donde, bueno, hay cuestiones, hay situaciones, hay cruces, hay variables que nos ponen en posiciones diferentes, no como punto de partida, pero en posiciones desiguales con las cuales hay que trabajar y hay que visibilizar. Creemos que lo que no se nombra no existe en un punto, ¿no? Entonces le damos alguna discusión a, no, bueno, ¿cómo vamos a decir discapacidad, no? Porque es una forma de discriminar. Bueno, para nosotros es una discusión esa porque los colectivos de personas con discapacidad se enuncian como personas con discapacidad, entonces nosotros tenemos que también acompañar esa lógica y pensar que eso no es un acto de discriminación, sino un acto de visibilización, ¿no? Que es parte de procesos en donde visibilizar colectivos supone también empezar a hacer actos de justicia y de igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido lo pensamos como el reconocimiento político de las diferencias, el derecho a las diferencias, ¿no? La igualdad como punto de partida, ¿no? También, bueno, nosotros estamos convencidos que todos pueden aprender todo, ¿no? Eso es así, pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que pensar los modos en que hacemos escuela, tanto desde la modalidad y junto con el nivel. Ahí está. Bueno, desde la modalidad, pero también como construcción conceptual, nosotros pensamos que la discapacidad es una categoría para discutir, una categoría relacional, no es una categoría que tiene que ver con una cuestión propia del sujeto, sino con los entornos, con cómo construimos como sociedad ciertas diferencias, pero la pensamos como categoría política también, ¿no? Digamos, hablamos de discapacidad o de personas con discapacidad no para discriminar, sino justamente para visibilizar y pensar lo común y lo diverso, pensar las diferencias al interior de un sistema y también pensar la igualdad, ¿no? En ese sentido es que, además porque es ley, ¿no? Que la modalidad en la que trabajamos es quien trabaja, es quien asegura o tiene la responsabilidad de asegurar las condiciones para ejercer el derecho a la educación de niñas, jóvenes, adultos con discapacidad. Entonces, eso queremos saltar algunas discusiones para no quedarnos en cierta cosa que por ahí es más un plurito que una real materialidad, ¿no? Bueno, hay que enseñarla a todas y a todos. Sí, eso nos preocupa más eso que algunas categorías que a veces quedan ahí rondando, ¿no? Bueno, es inclusión, es integración, es discapacidad. ¿Cómo se dice? ¿Vieron que cuando de toda la pregunta con la discapacidad, ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Cómo se enuncia? No, a ver, no, pero por ahí a ver si estoy diciendo bien o estoy diciendo mal. Y en el camino de preguntarle, en el camino de la enunciación nos quedamos sin preguntarnos si las chicas y los chicos están aprendiendo todo lo que podrían aprender, si tenemos algo más que amor y tenemos la decisión de enseñar con amor, ¿sí? Y si entramos en el diseño curricular, si en el nivel inicial cuando se trabaja, y ahí sí, entrando como más en el detalle de nuestro quehacer conjunto, o se deja hacer, o se patologiza, o se busca el diagnóstico, ¿no? Nos preguntamos qué se busca cuando se buscan los diagnósticos de los chicos y de las chicas, ¿no? Discutimos porque hay una
impronta de época, de una mirada medicalizante de las infancias, patologizante. Eso creo que lo viven ustedes con las presentaciones de chicos y ciertos diagnósticos que aparecen tan prematuramente que con un efecto tan espectacular, ¿no?, sobre las infancias. Bueno, alguien antes de ser un niño es un TEA, o es un TES, o es un TGA, ¿no? Y eso, si no lo interrumpimos, que no quiere decir no mirar la singularidad, pero si no interrumpimos ciertas cuestiones, nosotros nos encontramos con PPIs en vez de chicos. Pero lo decimos, el ejemplo real, tengo 5 PPI, que no sería, antes que chicos tengo eso, no es complejo. 5 la patologización de las infancias, ¿no?, en edades tempranas. Y la práctica, cargamos con una idea, la verdad, de que tenemos que desandar, de la normalización sigue operando sigue operando en general, pero parece que con el niño, la niña con discapacidad, bueno, aún más, ¿no? Nos parece que es algo a mirar. Hay una pretensión de modificar al sujeto, ¿no? También en esta idea de que se necesita algo, porque cuando uno pregunta ¿qué se necesita? Y no sé, algo, ¿no? Y pareciera que es algo que lo haga ser lo que no es a una niña y un niño, ¿no? Hay como una búsqueda, nos parece, y lo decimos desde una modalidad que también a veces se empeña en eso, ¿eh? No es una crítica, es una crítica para todos, es una mirada para todos, que podamos de alguna manera seguir poniendo en tela de juicio la normalidad, ¿no? Y que aparece con algunas diferencias más que con otras. Entonces por eso pareciera que la discapacidad es ese lugar en el cual se presenta algo como lo que sale de lo convencional o lo esperable, y más con sujetos que interrumpen, que disrumpen, niñas y niños que no parecen desenvolverse como lo esperábamos, ¿no? Como lo espera el sistema educativo. Ahí tenemos algo. Y seguimos en la búsqueda de, creo que usted tiene la palabra corresponsabilidad también en el bolsillo de toda inspectora está la palabra corresponsabilidad, porque se lo tiene que decir seguro. Pero bueno, ¿en qué consiste la corresponsabilidad, ¿no? ¿De qué modo se hace? Nosotros les decimos que enseñando en parejas pedagógicas, por ejemplo, que piensen ustedes en que si la modalidad ingresa a los jardines y trabaja junto, trabaja para enseñar con ustedes, no para otra cosa. Los modos se construyen institucionalmente, pero hay algo de eso, y para enseñar hay que estar en la escuela, hay que estar en el jardín, no hay que ir y salir y dejar una sugerencia y retirarse hasta la próxima semana a ver cómo sucedió esa sugerencia que dejé, ¿no? En ese sentido nosotros invitamos como a mirar esa corresponsabilidad en clave de enseñanza y de correrse de ciertas certezas que, como dice Clarice Lispector, así descanso un poco y leo, sí, ella dice que lo más sorprendente es que incluso después de saberlo todo, el misterio permanece intacto. Por más que yo sepa que de una planta brota una flor, sigo sorprendida por los caminos secretos de la naturaleza. Entonces, las certezas que tenemos también son a conmover a la idea de pensar un laburo corresponsable, ¿no? Creo que nada más, no sé si tenía algo más para leer siempre, pero bueno, creo que estoy, ¿no? Con el tiempo estoy bien, pero de verdad nosotros debemos aprovechar este tiempo para quitarnos algunas cuestiones que tenemos comunes y en donde nos ubican para construir otra. ¿Cómo construir lo común entre, en este caso, una modalidad del sistema y un nivel, ¿no? Que trabajamos muchos puntos y muchos proyectos tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué modo materializar ese trabajo? Nosotros la invitación es a que nos miren como enseñantes, a que nos pidan, a que nos esperen, a que podamos construir juntos, pero no como una frase hecha, sino realmente como enseñar y pensar la enseñanza de las escuelas en los jardines, con la idea de que todos son parte y deben serlo, ¿no? Y con los desafíos que eso trae también por delante. Entonces,
Bueno, no mucho más que eso, pero sí voy a leer algo más, pero no tengo en el celular, porque no llegué al libro. Y voy a decir que esto nos quedó de la última, de cuando hicimos el árbol de la memoria, Patri, que nos olvidamos de leerlo, así que dijimos, ya va a venir la oportunidad en ese encuentro de La Plata, ya va a venir la oportunidad de leer lo que nos olvidamos y es en este momento. Ahí va. Y ya me voy. Belleza y justicia. Habla de la belleza y la justicia, como este tiempo. El jardín de los milagros. Temprano en la mañana, mi madre intenta llamarme por teléfono y en la tarde luego me cuenta: tan hermosa noticia tengo. Con una voz de aterciopelado misterio, muy serena y suave, anunciando, la pequeña magnolia se abrió en 2 flores por primera vez. Hay justicia, pensé, con un agua dulce que se abría paso en mi corazón. Esa magnolia que ella plantó bajo la mirada de mi padre años atrás, diciéndole melancólico, si no la verás florecer, tarda tanto. Y yo, verano tras verano, mentía un poco, o creía, o pasaba revista de las pequeñas magnolias florecidas que supe visitar en una placita por Colegiales, a donde robé aquella reina blanca, perfumada y frágil, que huelo aún en la distancia, como si hubiera sido una hostia pascual o el cuerpo de la amada, la comunión con lo bello del mundo, como mi madre lo siente ahora y lo dice en esa voz que me parece el cantar de los cantares. Florecerá, le aseguraba, el próximo verano, ya verás. Y hoy ha sido visto. Esta vez se unieron belleza y justicia para ganarle juntas las dos al tiempo. Gracias. Buenas tardes a todas. Quería agradecer en principio la invitación a compartir la mesa y la jornada, a Pato, a su equipo, agradeciendo porque todo lo que trabajaron se ve, lo podemos sentir, lo podemos ver, y a ustedes por la paciencia de estar acá, escuchando, atendiendo, compartiendo, de estar juntos y de esto que claramente, y eso hablábamos ayer, es un encuentro de celebración de la vida. Estos años particularmente, estos 2 años, hacen de estos momentos, digamos, momentos increíbles de reencuentro, de reconocernos, que era lo que nos pasaba, no solo por los barbijos, sino porque incluso cambiamos en ciertas cosas de nuestras fisonomías y que nos perdimos de vista de algún modo. Entonces me parece que esa celebración que estamos construyendo y compartiendo es necesario valorarla inmensamente. Y como enfatizaba Pato, digamos, en esta celebración, quienes trabajamos juntas en la educación, digamos, ratifica también eso que decía respecto de que el nivel inicial es el nivel del cuidado y la enseñanza de aquellos y aquellas recién llegados al mundo y que transitan sorprendidos y expectantes el descubrimiento del mundo. Eso siempre conmociona de la infancia, ¿no? Esa expectativa alrededor de eso que se está descubriendo. Un mundo en el cual las seres que lo habitan lo construyen cotidianamente a través de diversas formas de saber, de hablar, de decir, de actuar, de hacer y sentir, donde esos pequeños actos cotidianos construyen las vidas en común y donde las escuelas, los jardines, son una parte importante en esa construcción. Y nosotros vinimos acá
para decir algo respecto a qué significa hablar de una perspectiva intercultural cuando trabajamos en educación. El principio, digamos, Inter en su propia palabra plantea, digamos, la relación de reciprocidad, de intercambio, de relación, y tiene otro componente que es el de culturas. Esto es interesante porque la palabra misma comienza por movilizar y significa poner en juego distintos saberes, experiencias e identificaciones. Pero ¿por qué traer la necesidad de volver a plantear que es necesario un enfoque intercultural en la educación? Diría, hay una primera razón, y ya que nos estamos tomando de la mano en el habla, que tiene que ver también con una preocupación fuerte que tenemos con respecto a los prejuicios, a cómo circulan los prejuicios y las prácticas de discriminación en nuestras sociedades contemporáneas. Esto no es de Argentina, ni del barrio, ni del territorio. Este es un problema que estamos atravesando en el mundo. No es nuevo, pero nos prometimos que no sucedería nunca más a partir del enfoque de derechos humanos. Y sigue sucediendo. Entonces, el enfoque intercultural, digamos, en principio, digamos, intenta fundamentar políticas, discursos y prácticas que promueven y potencian acciones que contribuyan a combatir esos prejuicios, esas formas de discriminación. Porque los tipos de discriminación, que son múltiples, y yo voy a hablar brevemente de algunos, marcan, lastiman, duelen a las infancias. No es cualquier marca, no es cualquier marca. Es una marca que daña, y daña de por vida. Y así como todas las injusticias que están vinculadas con los prejuicios y las formas de discriminación. Y es por eso que pensamos que por lo menos algunas cuestiones nosotros necesitamos volver a reponer para que estos prejuicios y estas discriminaciones sean suspendidas, dejen de suceder, dejen de lastimar, dejen de doler. Voy a mencionar tres, digamos, que son las que más frecuentemente nosotros vemos suceder, que tienen que ver con el sexismo, el capacitismo y el racismo. No van por separado. Les aseguro, si cuando nosotros observamos sabemos que no van por separado. Pero quizás la que más invisible se torna es el capacitismo, que involucra a las otras también. ¿Por qué voy a hablar primero del capacitismo? Porque el capacitismo, digamos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así como las formas del racismo, del sexismo y del generismo. Es decir, es un tipo de discriminación de la que se habla menos, sin embargo, está, diría, omnipresente. En principio, digamos, el capacitismo tiene varios significados. El primer significado, diría, el más difundido, para decirlo de alguna manera, es aquel que involucró todas las creencias, los procesos y las prácticas que van a producir una clase particular de sujeto y de cuerpo que se proyecta como típicamente, como el que normativamente, típicamente tiene que ser un ser humano. Entonces, ese capacitismo, digamos, que valora y favorece ciertas capacidades del cuerpo, ciertas formas de relación con los demás, con otras especies y con el medio ambiente. Esa forma de capacitismo es la que primó en el campo escolar, porque fue, y aún continúa existiendo, la creencia, por ejemplo, que da lugar,
a que las personas con discapacidad, sea cual sea su condición y experiencia de discapacidad, son inferiores a las personas sin discapacidad. Y que precisamente, dada esa concepción del capacitismo, entonces lo que tenía que suceder es que esas personas deberían ser curadas, rehabilitadas o educadas de formas separadas de los demás niños y niñas. Es decir, este capacitismo del que estoy hablando, de este primer significado del capacitismo, parte de la idea de que hay un supuesto cuerpo normativo a partir de lo cual se valoran ciertas capacidades que se deben poseer, conservar y adquirir. Pero hay una segunda forma del capacitismo. Es que se promueven ciertas capacidades al mismo tiempo que se señalan otras como no esenciales. Y diría, hoy, es el más dominante, porque el otro se va atenuando en la medida que un enfoque de derechos humanos, como es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no?, ha venido a partir de la acción del colectivo de personas con discapacidad a decir, acá estamos, las cosas deben cambiar, y este cambio está siendo, todavía no está consolidado, pero viene siendo. Pero sin embargo, la idea de que hay algunas capacidades valiosas y otras no, se está extendiendo alrededor del mundo. Y esto también está vinculado a cuánto es de productivo ese cuerpo, cuánto se adapta, cuán rápidamente se adapta, cuánto responde a lo que el mercado necesita. Entonces, me parece que es importante pensar en este momento que esta segunda forma de capacitismo empieza a justificar jerarquías de derecho y la discriminación hacia otros grupos sociales. Me parece que es necesario combatir este segundo capacitismo que marca, ¿no?, las diferencias a partir de caracterizar aquellas capacidades inesenciales y que hace que esos otros cuerpos diferentes no se consideren relevantes. El capacitismo contiene muchas formas de violencia que se vinculan con los discursos económicos, pero se vinculan con las discriminaciones como el racismo, el sexismo. Y tienen derivaciones como son, voy a tomar la mano también, la patologización y la medicalización de las infancias. Entonces, se construyen, digamos, a partir de los discursos capacitistas, expectativas normatizantes, prototípicas de niños y niñas. No se da tiempo a entrar en el mundo, a experimentar el mundo, a conocer el mundo. Esos discursos se inscriben en prácticas sociales y culturales, de modo que muchas veces se tornan imperceptibles. Y es, en definitiva, para nosotros algo central. Quisiera decir una última cosa que tiene que ver con la cuestión de la cultura. En la escuela, ¿con qué nos encontramos? Inevitablemente con la cultura. Entonces, si la cultura es constitutiva de esos procesos educativos y esos prejuicios, digamos, y esas discriminaciones se estructuran en la trama cultural, también tenemos capacidad de inscribir tramas culturales que nos interrumpan. Requerimos nuevas perspectivas sobre los procesos culturales que suceden en nuestras instituciones para identificar los recursos culturales en juego en la interacción en el aula, para examinar los elementos culturales asociados a la cultura escolar, a las prácticas lúdicas, artísticas, a la lengua escrita y a la afectividad. ¿Cuántas formas de ser niño, niña, maestra, maestro, familias? Una multiplicidad de culturas conviven en las experiencias que atraviesan las infancias.
esta mirada es central y quiero retomar para cerrar algo que dijo Pato esta mañana, para interpelar y cuestionar las lógicas del mercado que solo apelan a la cultura como una mercancía, como algo que son cosas que se compran y se venden y que construyen solo a los niños y a las niñas como consumidores. Y adentrarnos en los otros modos en que se forja la relación con los otros, con el medio ambiente, con la madre tierra y con el mundo. Quiero cerrar acá con algo que para mí fue una experiencia importante cuando transité mis estudios en Brasil. Cuando los portugueses traían a los esclavos de África y los estaban por subir a los barcos que los iban a llevar a Brasil, los hacían girar alrededor de un tronco que se llamaba el árbol del olvido, porque los portugueses les decían que se tenía que olvidar de todo lo que habían vivido en África una vez que subieran al barco. Y precisamente eso lo que hacían es materializar y construir, digamos, en esos cuerpos, violentar esos cuerpos simbólicamente para destruirlos de modo de explotarlos hasta el final, hasta la muerte. Para eso necesitaban el olvido. Por eso nosotros trabajamos con las memorias, las de los territorios, la de las comunidades, la de nosotros, nosotres, nosotras, la de los colectivos y las de las singularidades también, las de las relaciones singulares que los niños y las niñas construyen con el mundo. Un mundo de culturas que debemos conservar y que no son nada más que un mundo que sea puro mercado, sino un mundo de símbolos, de formas de hacer, de ver, de construir, de crear y recrear. Un mundo que haga un futuro para los niños. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Es un placer estar acá. Este lugar, el Hotel 13 de Julio, me trae muchas reminiscencias interculturales. El año de la Dirección Intercultural, el único año que existió en nuestro país, una Dirección de Educación Intercultural. Viví mucho tiempo en este lugar, muchas noches y días de mi vida transcurrieron en estos salones y lo recuerdo con cariño. En ese sentido, bueno, te pido pasado, porque en realidad el maestro salteó. Sí, esa. Es muy largo, no es para que lo lean todos, lo vamos a dejar, pero lo que yo proponía es girar en esta conversación en torno a de qué hablamos cuando hablamos de educación intercultural. Y en este sentido, me parece que traer en estos fragmentos la voz de dos investigadoras que trabajan con niños migrantes, en este caso, en estas referencias, son en la provincia de Buenos Aires, es importante para situar de qué estamos hablando, por qué sería importante. Creo que se dijeron ya muchas cosas en esta mesa, con lo cual, bueno, llego un poco tarde y repito un poco, pero a mí me parecía importante no decir yo por qué es importante, sino traer voces de niños y niñas que señalan reiteradamente que de alguna manera, cómo viven la experiencia escolar los niños y niñas cuando algunos de sus atributos son construidos como negativos. En estos casos son niños migrantes bolivianos, que llegan, niñas migrantes bolivianos que llegan a la escuela y que muchas veces construyen estrategias de silencio para enfrentar la estigmatización que producen sus formas de habla, ¿no? Entonces ellas trabajan, son Laura Díez y Gabriela Novaro, trabajan mucho sobre esto, y lo que ellas nos invitan es a pensar un poco cómo los niños, las niñas, desde pequeños pueden incluir el silencio o el retraimiento como una experiencia
que es una experiencia de comunicación si nosotras y nosotros entendemos esos silencios en clave de que algo están diciendo, ¿no? Y a mí me parece que esa invitación es una buena invitación para empezar a pensar, a analizar, a construir formas de pensar qué hay detrás, en este caso de los silencios, pero de muchas prácticas que niños, niñas y familias despliegan en su relación con las instituciones educativas. Y por lo menos en un primer momento invito a incluir dos posibilidades, o dos. Patri traía las listas de almacenero y a la mañana yo me sumo a la lista de almacenero. Dos cuestiones que yo les pondría al ojo. La primera es, tratemos de eliminar de nuestras formas de pensar estas cosas como es que son, ¿no? Son bolivianos, son de tal zona, son, no sé, de tal bar. Tratar de sacar, yo creo que se ha avanzado mucho en este sentido. Pero también sé que se siguen escuchando estas cosas, ¿no? Explicaciones que construyen a la cultura como una explicación que totaliza al otro, que lo toma como todo. Hay interesantes aportes de muchas docentes, que más que la que traía vos hoy, de mirar a esos niños fuera de la escuela y dentro de la escuela y entender que si fuera de la escuela son niños sonrientes, ruidosos, que hacen un montón de cosas, y en la escuela no, en el jardín no, habría que preguntarse qué cuestiones les dijeron sus familias cuando los enviaron a la escuela. Les cuento una incidencia, no sucedió acá, pero sí sucedió en aquel lejano 2007. La Dirección Intercultural me hizo viajar mucho y tuve mucho trato con mujeres de culturas, de pueblos originarios, mujeres grandes, que reiteradas veces y en distintos encuentros, que no eran las mismas personas, contaban que en ese momento de entrar a la escuela primaria, era el momento de cortarse la trenza y dejar la lengua. Es decir, el jardín hereda algunos de los problemas que son atributos de la escolaridad, es decir, la idea es dejar tus marcas culturales afuera para entrar a la escuela, ¿no? Y esto, insisto, no es algo que solamente lo indican las escuelas, sino que muchas veces es parte de la experiencia de las familias en sus propias escolaridades que también transmiten a sus niños o niñas tratando de evitarles esos sufrimientos por los que pasaron, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un primer pedido, es tratemos de no pensar los bolivianos o las bolivianas, o en tal zona es así, o ahora hay muchas, bueno, no solo con los migrantes, ¿no? O las mujeres tal cosa, o a los nenes les gusta tal otra, sino tratemos de pensar que en todo caso son construcciones en donde hay que disputar esos límites que muchas veces se han construido socialmente acerca de ciertos rasgos y atributos. La otra cuestión, la segunda cuestión, es, me parece que es importante no pensarlos como desventajas culturales, ¿no? No hay mejores y peores repertorios culturales, no hay mejores y peores familias. En todo caso, sí hay situaciones, lo traía Mae con claridad, en donde ciertos repertorios culturales, en articulación con procesos de profunda desigualdad, son colocados como desventajosos o menos calificados o inferiores, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es muy importante pensar, reflexionar tanto sobre los sentidos que les dan al silencio como a la palabra en los contextos que viven. Y estas cosas son cosas sobre las que tenemos que trabajar y mucho. Si es que queremos que los jardines sean lugares donde, como decía hermosamente la compañera de Moreno, hay algo que se construye desde el pie, ¿no? Hay algo que se construye con otros. Si queremos que esos lugares no sean lugares ajenos, hay algo ahí que hay que pensar. Y en este sentido, a mí me parece que estas cuestiones no son nuevas, que constituyen los sistemas las formas bajo las que se organizaron los sistemas de educación,
pero también nos construyeron a nosotros como docentes, ¿no? Es decir, la idea de la homogeneidad como horizonte es una idea que nos atraviesa socialmente, a todas, a todos. Nadie está ajeno a esto, ¿no? Pero de esta forma, pensar en perspectiva intercultural es poner en tensión, en debate, la propia experiencia, la propia formación y también empezar a pensar esas perspectivas históricas sobre las que se edificó el sistema educativo. La verdad es que cuando uno mira 2022, se avanzó un montón. Que hoy estemos hablando de esto, yo siempre me acuerdo que en el 2007 yo tenía que, me decían, ¿inter qué? O sea, hoy ya no dicen, nadie dice, ni yo misma digo, ¿inter qué? Pero en todo caso es importante abrir esta cuestión y poner sobre la mesa que haya buenos marcos normativos no resuelve los problemas cotidianos de las escuelas, ¿no? Por eso arrancaba por acá, por este lugar. En realidad lo que uno ve es que desde el retorno de la democracia en nuestro país podríamos armar una serie de hitos normativos importantes. Si querés pasar a la siguiente, no los voy a leer, no se preocupen, pero desde la Constitución del 90, o sea, hay algunos previos, pero la Constitución del 94 es un momento muy importante. Incluso la Ley Federal de Educación incluía alguna referencia que, bueno, después habría que discutir. La Ley de Educación Nacional, con mucha más claridad. La Ley de Educación de la provincia, esa es la siguiente. Es decir, hay una cantidad de cambios normativos que hoy nos ponen en una situación mucho más ventajosa para conversar estas cosas. De alguna manera, lo que nosotras creemos es que, y cuando digo nosotras es porque también hay un colectivo, el colectivo intercultural siguió funcionando en otros espacios, digamos, ¿no? El colectivo de pensar las cuestiones de educación intercultural sigue activo y está atravesado por distintos recorridos e intersecciones, pero en todo caso, movimientos sociales diversos pelearon intensamente por hacer oír sus voces, y cuando digo movimientos sociales intensos estoy pensando en disidencias sexuales, estoy pensando en mujeres, la marea verde, imagínense en 2007, no había nada de eso, ¿no? Imagínense, bueno, distintos grupos que disputan por sus derechos a distintas cuestiones, y de alguna manera lo que encontramos es que hoy lo que tenemos sobre la mesa es un amplio marco normativo que nos permite pensar que hay procesos de reconocimiento desde las políticas públicas de derechos sociales y políticos de distintos signos. En ese sentido, piensen, matrimonio igualitario, identidad de género, bueno, una cantidad de cuestiones. Ahora, todo ese marco normativo, obviamente, nos obliga a las instituciones educativas a replantear un montón de cosas. Han cambiado las reglas del juego, han cambiado un montón de cosas. ¿Cómo las pensamos nosotros en el cotidiano escolar? En todo caso, yo diría que fueron años de idas y vueltas entre momentos de mucha apertura y despliegue de perspectivas de derechos y momentos de repliegue, también hay que decirlo, de esas perspectivas de derecho, y que hoy estamos en un escenario en el que necesitamos repensar de qué hablamos cuando hablamos de educación intercultural. En ese sentido, me estoy apurando un poquito, voy bien. En este escenario, de alguna manera, ¿de qué estamos tratando de decir cuando decimos perspectiva intercultural para el nivel inicial? De alguna manera, parte de denunciar y cuestionar aquellos mecanismos sociales que jerarquizan a algunos grupos e individuos diferentes en mejores y peores, en normales y anormales, en inferiores y superiores. Pasa una más, me parece. Otra más. Y otra más. Y en todo caso, lo que me parece es que tenemos que empezar a pensar por dónde avanzar. ¿Por dónde avanzar? La primera cuestión que me aparece es que tendríamos que empezar a revisar y comprender las concepciones
acerca de los niños que circulan en las instituciones educativas, también en las familias, acerca de la infancia. ¿Cómo estamos pensando a la infancia, ¿no? En todo caso, parece importante tratar de... Pasar nada más, porque estoy yendo un poco más rápido, preocupada por el tiempo que no agotar. También necesitamos pensar si hay prácticas inclusivas que hacen referencia a los derechos humanos y a las perspectivas de derechos que reconozcan desigualdades y diferencias culturales en las cosas que encontramos en el cotidiano del jardín. En la propuesta, ¿qué miro en un jardín si yo quiero ver si hay perspectiva intercultural? ¿Cómo lo leo? Bueno, hay algo de... Cuando se arman justificaciones, no hace falta que esté la Convención de los Derechos del Niño sobre la mesa, pero hay algo del orden de estos pibes y pibas tienen derecho al mundo. No importa en qué lugar del planeta, provincia, Buenos Aires se encuentren, hay todo para ellos, es todo lo que está a disposición. En ese sentido, a mí me parece que ahí hay algo del orden, de cómo se arman los proyectos, las iniciativas. La verdad que el arranque fue fuera de serie, es un ejemplo claro de cuando le pensás el nombre al jardín, estás pensando en esos pibes, estás pensando de que ese lugar es un lugar propio, que no quiere decir de ninguna manera restringirlos a aquellos universos de los que vienen. De ninguna manera. Cuando nosotros conversábamos sobre el nombre de la charla y pensábamos lo común, lo común no es a cada uno según de dónde viene. Lo común es reconozcamos los distintos puntos o las distintas inscripciones culturales que tenemos para construir un horizonte de lo común. Y ese horizonte de lo común no niega las diferencias entre los distintos sujetos y las familias, ¿no? Por otro lado, pensaba un segundo tópico que está por ahí, si hay prácticas interculturales que favorecen el diálogo entre distintos repertorios culturales. Me pareció muy interesante lo que traía la compañera, porque ella lo que cuenta es una experiencia colectiva de conversación con otros que traen distintos saberes, que conmueven el cotidiano del jardín. Lo digo rápido, pero muchas veces tenemos un día de las naciones, de las culturas, de las no sé qué, un día para la alteridad y 363 para el resto del mundo. Digo, una cosa es, no está mal, pero eso no es intercultural. Eso es empezar a abrir la canilla. Tal vez es a lo que algún jardín se anima en un momento, ¿eh? Pero pensar en perspectiva intercultural es pensar más amplio. Segunda cuestión, tercera cuestión, perdón. Prácticas participativas con las familias y con las comunidades que procuren establecer relaciones de intercambio y reciprocidad entre grupos socioculturalmente diferentes, cuyas identidades están abiertas. Esto vuelvo sobre lo primero. No es como la comunidad de este barrio es mayormente de tal tipo, entonces acá hacemos tal cosa. Tal vez algo de eso haya, pero de ninguna manera cerrado. Me pareció muy interesante. Ella cuenta del nombre de la escuela en guaraní y cuando pone el ejemplo es una canción en quechua y podría haber sido en chino, mandarín, no importa. Quiero decir, es hacerle sentir a los niños y las niñas que sus mundos entran adentro del jardín, pero no quedan restringidos a eso, porque el jardín tiene que mostrar el mundo, los mundos, todos los posibles, todos los que estén disponibles. Finalmente, estamos aquí reunidas, entre otras cuestiones, porque hay intenciones de discutir un diseño curricular. Entonces, yo decía, bueno, pensemos qué sería un diseño curricular intercultural. Ya sé que me estoy pasando. Pero bueno, es pensar la interculturalidad como perspectiva. Hablábamos con Mae antes de venir acá, es como
mismo pasa con educación sexual integral. No es un contenido, se tiene que respirar interculturalidad. Respirar interculturalidad quiere decir que la forma de organización de la entrada, de la salida, los festejos que se realizan, todas esas cuestiones, como cuando pensamos la cuestión de género y la ESI, no es una clase, no es como enseñamos tal tema. Y ahí estamos en deuda todos, ¿eh? Primera cosa, el campo académico, ¿no? No sabemos tanto cómo hacer esto. No sabemos tanto cómo hacer esto. Hay que ir ensayando, hay que ir recuperando las experiencias de las escuelas, hay que ir construyendo información, pero sabemos a dónde vamos y desde dónde partimos. Entonces yo ahí digo, me parece que esto es importante. Es estrategia, porque es ponerlo como objetivo, es decir, lo que uno quiere producir está claro. Uno quiere producir un espacio donde los distintos repertorios culturales estén en igualdad de dignidad y derecho. Aunque, evidentemente, habrá más cosas de la cultura occidental presentes en la enseñanza. Pero que lo demás entre en igualdad de... Entonces uno tiene con qué evaluarlo, tiene con qué ir mirando, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y finalmente es contenido, porque bueno, también vale la pena mirar qué historias contamos, qué literatura entra, es diversa, cómo jerarquizamos esos saberes. Cuando es un cuento indígena, ¿lo llamamos cuento o lo llamamos leyenda? Hay literatura de primera y de segunda, ¿cómo hacemos con esas cosas, no? Cuando trabajamos las formas en las que los niños y las niñas hablan, eso es lo que trabajaba en el video, ¿qué hacemos con esas marcas que traen los niños y las niñas en sus formas de expresarse? ¿Las sancionamos como déficit? ¿Cómo acompañamos a las y los directores y docentes para trabajar esto? No como déficit, sino como algo que te tiene que hacer una pregunta. ¿En qué lengua aprendió este nene a hablar, esta nena a hablar? Me parece que ahí hay muchas cosas que tenemos que ir pensando. En ese sentido, pero igual dejo acá porque tampoco es cuestión de abusarse, pero garantizar el derecho a la educación es garantizar los derechos culturales de la infancia. Y me traje una frase de Agamben que leíamos ayer viniendo para acá y que me encantó, y pensaba, para pensar este tiempo, Agamben lo que dice es que contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino sus sombras. Los tiempos son, para quien experimenta su contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es quien sabe ver esa sombra, quien está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Muchas gracias.